Bienvenidas, bienvenidos. Esto es el podcast de los otros datos. Un programa muy importante el que tenemos hoy. Quisiera hacer esta pequeña intro. En 1857 nace el Senado de la República. Es cuando se instaura la primer legislatura. 108 años después, es decir, cuando llegó a su 46 legislatura, es decir, tuvieron que transcurrir, repito, 108 años, es cuando llega la primera mujer a la presidencia del Senado de la República. Se trata de María Lavalle Urbina, quien en 1965 llegó a ese cargo. Desde entonces, 60 años han transcurrido, ha habido 7 mujeres más que han ocupado la presidencia de la Cámara Alta del Congreso de la Unión. Laura Itzel Castillo es la 8ª mujer en la historia en presidir ese órgano legislativo, nacida en la Ciudad de México e hija de un legendario luchador social y personaje de la izquierda mexicana. Hablo del veracruzano Heberto Castillo. Ella es la mujer, es la personalidad que hoy nos acompaña en el podcast de los otros datos. Senadora, bienvenida, gracias por aceptar esta comunicación. Muchas gracias a ustedes tres, Jorge, Walter y Javier. Pues bueno, quiero rápidamente referirme a mis compañeros de transmisión. Empiezo por mi compañero Javier Molanchel, 41 años en medios de comunicación, un tipo que es referente en el estado de Veracruz desde hace muchísimos años. Su trabajo en radio dejó huella e hizo, sin lugar a dudas, escuela durante muchas generaciones. Javier, gracias por estar en esta transmisión. Muchas gracias, Jorge. Saludo también en esta transmisión a mi compañero y amigo Walter Ramírez. Él ha trabajado en el Nacional, ha trabajado en 1+1, ha sido durante años corresponsal de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex en el estado de Veracruz. También trabajó en el Sistema Jalisciense de Radio y bueno, hoy dirige los portales Noticias desde Veracruz y también el portal Tlaxcala 5 Noticias. Le agradezco a Walter que nos acompañe también en este podcast. Muchas gracias, Jorge Ramón. Buenos días, senadora. Javier, un saludo. Pues vamos a empezar, senadora. Hace 2 meses, Newsweek tituló un artículo de arquitecta a presidenta del Senado. Así dijo Newsweek, ni más ni menos. Qué gran compromiso, ¿no, senadora? Han pasado 2 meses ya, pero han sido como 2 años, porque vaya que ha habido muchísimos acontecimientos en estos 2 meses. Así es, pues el trabajo es muy intenso, desde luego, siempre desde el Senado de la República, pues porque estamos construyendo todo este segundo piso de la cuarta transformación, al lado de nuestra presidenta, la primera mujer presidenta de la República, después de 200 años del México independiente, lo decimos con mucho orgullo, y pues ahí estamos al frente con esta gran responsabilidad. Temas polémicos le ha tocado entrarle a usted en esta presidencia, senadora, y en ellos, pues los temas han estado involucrados a sus compañeros, a Augusto, a Dan Augusto, a Fernández Noroña, y pues apenas hace 2 días, 3 días, a Paco Ignacio Taibo II con una declaración que nos ha dejado pues con las cejas levantadas. ¿Qué ha pasado? Usted ha dado opiniones muy claras y muy directas en este tiempo, pero ¿cómo ha enfrentado esto? ¿Cómo ha tenido que torear algo que no es suyo, senadora? No, bueno, pues yo aquí recordaría a mi madre María Teresa Juárez, que decía que la política no está hecha con ángeles ni arcángeles, sino con seres humanos, y todos los seres humanos pues tenemos nuestros claroscuros, y yo lo que diría es que cada quien es responsable de sus hechos, de sus dichos, y que cada uno de nosotros y de nosotras pues tiene que asumir sus responsabilidades e ir trabajando
porque lo importante también, como decía Eberto Castillo, mi padre, era que lo importante no es de dónde venimos, sino hacia dónde vamos. Y yo creo que en ese sentido es como tenemos que ir navegando en estas aguas de lo que sería el Senado de la República. Ha hecho también usted críticas hacia el interior de su partido. ¿Cómo siente que ha sido tomado esto y cómo cree usted que están entendiéndose los señalamientos que usted ha hecho? No, bueno, yo creo que todos tenemos que actuar con respeto y me parece que esa es la línea que yo siempre he seguido y que en ese camino voy a continuar. Me parece que sí tenemos que decir las cosas, pero que tenemos que señalarlas de manera adecuada. Entonces, pues provenimos de diferentes, ahora sí que yo diría, movimientos, pero que todos confluimos en esto de distintos espacios de la vida privada, de algunos que son empresarios, o sea, es una gran diversidad la que compone este mismo movimiento y todos vamos navegando para la consolidación de la cuarta transformación. Y en esa ruta es en la que tenemos que estar. Arrieros somos y en el camino andamos. Laura Itzel, tú has navegado en distintos espacios legislativos, es decir, no solamente en este. Y en este trabajo de navegar te has dado cuenta de cómo se han compuesto los ejercicios legislativos. No estamos pasando por no estar representado el Senado y hoy estamos pasando vergüenzas frente a lo que nos muestran y además distraídos mucho en el 2027 y en el 2030 algunos. Es decir, esta es la legislación federal que merecen los mexicanos. Bueno, lo que sucede, yo podría señalar es que ahora estamos en un partido, en un movimiento que es competitivo y por tanto, pues están las alternativas para que efectivamente pueda ser gobernante, ¿no? A diferencia de otros momentos que yo te puedo señalar de donde venimos de la izquierda, que eran ahora sí que acciones y cargos testimoniales, porque sabías que estabas en una candidatura, yo lo podría decir específicamente en el caso de Berto Castillo como candidato a la gubernatura en Veracruz o como candidato a la presidencia en el Partido Mexicano Socialista, y que de lo que se trataba es de tener la tribuna para poder decir cuáles eran tus propuestas y hacer las críticas y las denuncias de la represión que se estaba viviendo en ese momento. La cuestión ahora es diferente. Yo creo que las cosas han cambiado mucho porque sí podemos hablar de democracia y podemos hablar que no se reprime por lo que tú estás diciendo, o sea, existe la libertad de expresión. Y en este caso, lo que sucede es que todas estas candidaturas sí son competitivas. Entonces, sí, yo creo que debemos de concentrarnos más en lo que estamos haciendo, en el papel que estamos desarrollando en estos momentos y no en la futurología de qué es lo que va a pasar y dónde podemos estar posteriormente. Entonces, yo creo que en ese sentido sí tenemos que trabajar y es lo que finalmente se nos ha señalado y que es el compromiso que tenemos que cumplir. En eso, pues estoy de acuerdo, estamos donde estamos y aquí es donde tenemos que desarrollar nuestro trabajo. ¿Cuál sería su opinión también acerca de estos compañeros correligionarios del movimiento, pero que están en la función pública integrados al equipo de la doctora Sheinbaum? Bueno, yo lo que digo es que todos y todas tienen derecho a aspirar a algún cargo diferente, a algún cargo de representación popular, pero yo no haría ningún señalamiento en específico en torno a esto, sino que
creo que en términos generales los funcionarios y los legisladores pues nos tenemos que concentrar en el trabajo en el que estamos, en el hoy y ahora, como dicen los psicólogos. Senadora, la oposición ha sido un tema en estos meses, en este periodo. Se ha dicho mucho de cómo está caminando, de cómo está haciendo las cosas, pero yo quisiera preguntarle a usted cómo es la relación de usted en la presidencia de la mesa directiva del Senado con los senadores y con las senadoras de la oposición. ¿Hay diálogo, hay concordia, hay acuerdos? Sí, bueno, la función que ahora tengo es la de conducir los debates y para poder llevar a cabo este proceso de conducción, pues desde luego que tengo que tener una relación de respeto con ellos y lo que yo he considerado importante es que tengan este espacio para hablar y para decir lo que ellos piensan y desde luego no estamos de acuerdo con muchas de las cuestiones que dicen y también considero que no hay cosas que sean verídicas. Entonces, para eso hay el espacio para responder dentro de la tribuna en el debate que se está llevando a cabo, pero siempre he dicho que, pues, que la política es un vehículo civilizatorio y que nos debemos de comportar con civilidad y para que exista ese comportamiento, pues tiene que haber diversos acuerdos para que puedan expresar sus opiniones, para el tiempo que puedan estar en tribuna, para las dinámicas de cómo se debe de llevar a cabo el pleno y creo que en términos generales esto se ha cumplido y ha sido positivo. Esa es la evaluación que yo haría. Senadora, y también de septiembre para acá el trabajo ha sido muy importante, ha sido incesante, digamos, el trabajo legislativo. Y bueno, pues ahí tenemos ya las leyes, 3 leyes, la del amparo, la ley de extorsión, la ley de ingresos. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué expectativas hay para seguir trabajando a este ritmo? Sí, bueno, el trabajo ha sido muy intenso porque tenemos que estar llevando a cabo todos los procesos de carácter legislativo porque yo considero que el Congreso es un Congreso constituyente porque realmente estamos legislando a favor de la gente y estamos en esta cuarta transformación, en el segundo piso de la cuarta transformación. Entonces, ha sido muy importante lo jurídico a nivel de la ley de amparo y que están garantizados los derechos de la población, que es falso lo que luego se ha dicho que ya la gente no va a poder tener acceso al amparo o que existe esta retroactividad. O sea, lo que es un hecho es que esta es una ley procesal y se van dando los tiempos de acuerdo a lo que se está realmente amparando en ese momento y por tal motivo, pues en función de cómo se va llevando a cabo, pues se tiene que implementar adecuadamente la legislación. Entonces, lo que es un hecho es que la gente tiene que pagar sus impuestos, porque es muy claro que quienes pagan los impuestos en este país son los trabajadores, porque se los descuentan finalmente en el caso de la misma nómina, ¿no? Porque es una cuestión que es, ahora sí que de alguna forma automática, pero lo que a mí me parece es que en el caso de los grandes empresarios, pues también tiene que cumplir con sus obligaciones, o sea, todos tenemos que cumplir con nuestras obligaciones y que en ese sentido pues tenemos que seguir trabajando. En el caso de lo de la ley contra la extorsión, pues es uno de los flagelos más grandes que existen en la actualidad y se tiene que seguir combatiendo y para eso tenemos que tener las herramientas suficientes. Entonces, por eso es que consideramos que es uno de los avances
pues muy, muy importantes, y en el caso de la ley de ingresos, que eso es lo que le compete realmente al Senado de la República, porque del paquete presupuestal, pues sabemos que el presupuesto le compete directamente a la Cámara de Diputados, pero lo relativo a los ingresos, a los impuestos y demás, pues es a la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados le compete todo, pero nada más a la de senadores exclusivamente esto. Y que han sido apoyados los impuestos que se les llama impuestos saludables, incluso por las organizaciones de carácter social que siempre han estado peleando a favor de la salud, en contra de todas estas afectaciones, por los índices tan grandes que tenemos en este país de gente que tiene diabetes, además problemas de obesidad infantil, es decir, ha habido una serie de cuestiones que sobre todo hicieron crisis durante la pandemia, porque justamente las personas que tenían este tipo de padecimientos eran las que presentaban mayor riesgo. Entonces, creo que todo ello ha sido importante, que se tuvo que debatir de manera muy fuerte, pero pues que hemos salido avante y que estamos convencidos de que este es el camino correcto. Muchas gracias. Hablando de números, con un endeudamiento billonario, senadora, ¿eh? Sí, así es, pero también la misma deuda que se tiene que tomar en consideración todo lo relativo a la inflación, y se tiene que tomar en cuenta el endeudamiento en el que se dejó al país, y que también se tienen que pagar. Dentro de esto están los intereses de la deuda, y que no hubo inversión. Si hay algo que ha caracterizado a los gobiernos de la 4T, es el desarrollo que se ha dado a nivel de la inversión en nuestro país, pero cuántos años, o sea, lo que había habido era un desmantelamiento y un proceso de privatización, y la recuperación obviamente que cuesta, pero en este caso, pues las inversiones que se han hecho son inversiones muy, muy importantes. Por ejemplo, el caso de la refinería de Dos Bocas, que dicen que no refina, pues nada más falso. Claro que la refinería de Dos Bocas está refinando, eso es un hecho, es mentira que no esté refinando. Pero si estuviera refinando, ¿no veríamos resultados distintos en los precios de los combustibles en México? El precio de los combustibles no se establece exclusivamente por este país, sino son precios de los combustibles que se establecen a nivel internacional, y pero no la promesa era ser autosuficiente. que vamos a que el precio del petróleo va a cambiar. Pues no, o sea, no depende de el capricho de algunos gobernantes, sino de lo que depende son de precios que se fijan a nivel internacional, y que sobre todo una de las cosas que tenemos que tomar en consideración es que hubo una explotación abusiva de lo que fue el petróleo, por ejemplo, en el caso de Cantarell, y que se le contaminó con nitrógeno al estar inyectando nitrógeno, y que se producían más de 3 millones de barriles diarios, y el barril de petróleo estaba en más de $100. ¿Y qué se hizo con todo ese recurso? O sea, se acabaron el petróleo de manera muy irresponsable, y ahora dicen, bueno, ¿por qué no sube la producción del petróleo? Pues si se acabaron todo Cantarell, que Cantarell fue uno de los yacimientos más grandes del planeta. Es decir, ha habido una política irresponsable por parte de los gobiernos neoliberales con relación a la industria energética, y lo que se concediendo eso, senadora, entonces nos mintieron en las promesas. ¿En cuáles promesas? En las de la autosuficiencia, en la de los precios. No subieron, en términos reales no ha subido. Acuérdense cómo subieron. Pero tampoco fueron a 10 pesos. No fueron a 10 pesos, porque lo que te quiero señalar es que si tú
analizas lo que es el precio, por ejemplo, de la gasolina, está compuesto en primer lugar por lo que es la molécula, pero también tiene que ver con lo relativo a los impuestos y por los impuestos de importación de lo que tiene que ver con los productos. Es decir, no es nada más el precio de la molécula y ya, sino tiene que ver desde luego también con el almacenamiento. Sí, coincido con eso, y la transportación. Tiene que ver con el transporte. Todo aquello, pero el punto era que la promesa era que íbamos a ser autosuficientes y que la promesa era que se iba a eliminar el Bueno, hemos avanzado en la autosuficiencia. Yo lo único que te quiero decir es que de haber seguido con la política, ahorita no nada más se estaría importando gasolina, estaríamos importando petróleo, con la lógica que venía el gobierno neoliberal. Y en el caso de la autosuficiencia, ahí sí permíteme contradecirte, porque estábamos nosotros en el 2018, cuando asume la presidencia Andrés Manuel López Obrador, importábamos el 80% de la gasolina y actualmente estamos importando menos del 20%. Es decir, esta ecuación está a la inversa y de lo que se trata es de la autosuficiencia. Y me encanta discutir sobre energía. O sea que te agradezco mucho. No, además sé de tu especialidad y de estos temas, ¿no? Y algo que yo celebro mucho es tener la oportunidad de tener un intercambio con gente inteligente y capaz que hoy hace mucha falta en la política, ¿eh? No, muchas gracias. Es correcto, pero además integró el consejo de Pemex en algún tiempo, o si no me equivoco, senador. Entonces, conoce, por supuesto, el tema, arquitecta, es un hecho. Lo conozco, me gusta, lo llevo en la sangre, porque también además, les voy a decir es correcto. Les voy a decir una cosa, cuando yo estaba en el PMT, una de las luchas más importantes que se dio fue en contra de la política energética de José López Portillo y de Díaz Serrano, que era el secretario de Pemex. Entonces, desde entonces era una lucha en contra de la petrolización de la economía, porque una de las cosas que decía mi papá es el petróleo debería de servir para generar riqueza donde se producía, donde se consumía, no donde se producía necesariamente, sino con la petroquímica y con todo ese desarrollo. Bueno, pero luego otro día hacemos una mesa de eso. Con mucho. Es correcto, ya emplazada, ¿eh? Es importante hablar de algo, un episodio reciente. La emergencia en 5 estados, senadora. Esto permitió, sin lugar a dudas, exhibir la solidaridad del Senado. Sabemos que hubo colectas y hubo envío de muchísimo apoyo, toneladas y toneladas a los 5 estados, no solo a Veracruz, hubo apoyo repartido. Pero en medio de esto, por un lado está la solidaridad manifiesta del Senado, sin duda, para los damnificados, pero también surgieron en la opinión pública críticas a los distintos niveles de autoridad municipal, estatal, federal, por los alertamientos en su momento de la creciente de ríos. 4 gobernadores varones, una gobernadora mujer, y me parece que literal, le ha llovido sobre mojado a Rocío Nale más que a los 4 gobernadores. Creo que ha estado expuesta a más críticas, quizá por su forma de reaccionar o su forma de responder a los planteamientos, senadora, pero al final esto no me quiero referir específicamente a eso, sino al entorno general en el que es importante que los sistemas de protección civil funcionen, que si no somos capaces de asumir con sentido crítico lo que ha pasado, creo que estaremos condenados a tener episodios recurrentes y por supuesto que no queremos eso, senadora. Creo que nadie quiere eso y creo que esa es la óptica con la que quizá deberíamos ver todos, quienes estamos en los medios, pero también quienes están hoy en las responsabilidades públicas, senadora. Sí, bueno, yo creo que
todos y todas tenemos que asumir con responsabilidad todas estas cuestiones, pero también ver que fue una emergencia muy difícil producto de las lluvias torrenciales y que además esto tiene que ver con el mismo cambio climático y que día con día tenemos que estar más preparados y preparadas para dar respuesta a ello, pero también yo quisiera dar mi punto de vista en torno a que creo que cuando una mujer es firme se le dice autoritaria y cuando un hombre es así firme se le dice que está actuando con la debida autoridad. Creo que también tiene que ver un poco con lo que señalábamos acerca de un mundo patriarcal donde vivimos y que a las mujeres se nos juzga de manera más fuerte, incluso por ejemplo cuando se nos hace alguna entrevista que asumimos un cargo, siempre se nos pregunta sobre la familia, los hijos, la pareja y demás, a diferencia de lo que sucede en el caso de los varones, y yo creo que hay una manera diferente de juzgar a las mujeres y a los hombres, eso también creo yo. Pues preguntarle, senadora, ¿se ha reunido usted recientemente con algunos embajadores? ¿Cómo ha sido su conversación? ¿Cómo han sido las cosas en este tópico? ¿Y qué expectativas hay en política exterior en México? Sí, bueno, pues yo insistiría en lo que ha dicho nuestra presidenta de la República y que tenemos que tener pues todas estas relaciones, pero siempre la política que se tiene que desarrollar es con la autodeterminación de los pueblos y con respeto mutuo. Entonces, me parece que el hecho de la no intervención, la solución pacífica de nuestros conflictos es algo que tenemos que tener siempre en alto en cualquier relación que desarrollemos con los diferentes países del mundo y que pues existe un multilateralismo, ¿no? Entonces tenemos que pugnar por ello. ¿Qué rescataría de estas reuniones? ¿Qué sería lo más importante? Bueno, de estas reuniones yo lo que rescataría es el respeto que tenemos que tener entre los mismos pueblos, el respeto entre las naciones y como decía don Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz y yo creo que eso es muy sabio y es lo que debe de prevalecer siempre. Hablando de estas reuniones que ha habido con temas que tienen que ver con México y el exterior, la gran relación existente entre Estados Unidos y México, entre México y Estados Unidos, también ha dado en estos meses que lleva al frente del Senado, ha habido muchos temas, ha habido muchos estiras y aflojas entre la parte gobernante en la Unión Americana contra, no sé, temas de aranceles, temas comerciales, temas migratorios, temas en relación a connacionales. Hubo recientemente un encuentro con una cuestión binacional o bicameral, mejor dicho, entre México y California, el estado de California, que es sin lugar a dudas el estado de la Unión Americana con mayor presencia de mexicanos, hoy por hoy, desde hace varias décadas. Sí. Es un hecho que esta correlación existente de allá para acá y de aquí para allá, pues ha llevado a múltiples episodios en estos 2 meses que lleva al frente del Senado. ¿Cómo resumir esto, senadora, y cómo ver esta relación futura en el corto, mediano y largo plazo? Bueno, pues yo creo que son muy buenas estas reuniones que se establecen entre los diferentes parlamentos y ha habido una relación muy intensa en este caso porque California es la que concentra el mayor intercambio comercial con nuestro país y además una de las cosas que yo reiteraría es que de acuerdo a las mismas cifras, pues 1 de cada 3 habitantes es mexicano y que vemos que en el caso de la ciudad de Los Ángeles, después de la Ciudad de México, es la que tiene una mayor población, o sea, estos datos son impresionantes. Entonces está mexicanizada
California, digamos, y por eso es importante que tengamos este trabajo y desde luego, pues lo que siempre hemos señalado, que estamos en contra de cualquier violencia y la violencia que se refleja en torno a los migrantes, que los migrantes son ciudadanos y que finalmente son personas y tienen que tomarse en consideración pues sus derechos humanos. Entonces siempre el respeto a las personas, el respeto a la gente, el respeto a los derechos humanos y el intercambio comercial que existe, pues tiene que, desde luego, que seguir prevaleciendo y el desarrollo, porque muchos de los mismos legisladores que están ahí son hijos de migrantes y ya son nacidos en Estados Unidos, son ciudadanos estadounidenses. No nada más, si en esta política migratoria que ha ejercido Estados Unidos ha sido suficiente lo que ha hecho el gobierno mexicano para defender a los connacionales. Ajá. Bueno, yo creo que sí ha habido una política importante que ha venido emprendiendo nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, pero pues en este sentido es necesario tomar en cuenta pues la situación, desde luego, que prevalece en esta frontera en nuestro país, ¿no? Y que todos los esfuerzos que se hagan son bienvenidos. ¿Qué viene? ¿Qué viene en el Senado de la República? ¿Qué viene para este cierre de año? Tenemos múltiples temas en la agenda, sin lugar a dudas, y sabemos que esto de lo que hablamos durante este podcast es solamente una mínima parte de esta intensidad con la que ha vivido estos primeros 2 meses ahí en el Senado de la República como presidenta de la mesa. Sí, bueno, pues yo creo que es un reto muy importante, desde luego, estar al frente. Este es un espacio fundamental de la vida democrática de nuestro país y que espero seguirlo cumpliendo con toda la responsabilidad que se debe, que me honra mucho estar allá al frente. Y uno de los puntos que ahora diríamos después de la reforma judicial y que es clave y que seguramente tendrá lugar a muchísimos debates, y eso lo que se espera, es el caso de la reforma política, que se han hecho foros en diferentes espacios de nuestra república, que en este caso pues podemos decir que con esta comisión por parte del Ejecutivo han tenido interlocución con diferentes personas, diferentes grupos de nuestra sociedad, y que esto será para el año que entra, pero estamos esperando desde luego este cierre, ¿verdad? Que son de los aspectos básicos que nos va a tocar yo diría en este año me toca estar al frente del Senado, y el caso del Tratado de Libre Comercio. Agradecerte, Lauricela, la oportunidad, tu profesionalismo, tu capacidad política, evidentemente en una reforma electoral y en el lugar en el que estás, te coloca en una posición como centro y foco de atención para Veracruz. Es indudable para lo que pueda venir, aun cuando los tiempos todavía son de 4 a 5 años. No te encartas, pero estás en la lista, sin lugar a dudas. No me encarto de qué. No, para nada. Ajá. No, es que no me lo vas a decir, no vas a decir, ahí estoy, ¿no? Entonces digo, no te encartas, pero estás en la lista. Bueno, soy chilanga, soy chilanga, ajá, y claro que tengo de padres veracruzanos. Y sangre petrolera, como veíamos hace rato, que también por nuestras venas fluye petróleo. Ajá. Sí. Muy bien. Walter, por favor. Les agradezco esta entrevista y a pesar de sus cuestionamientos, les los agradezco mucho. Oiga, yo un tema que quisiera preguntarle, senadora, es sobre ya había acabado la entrevista.
Un tema ya para retirarnos, el tema de la legalización de la marihuana, ¿es un tema que al Senado interesa? Ajá. Bueno, pues sí, es un tema muy controvertido. Yo en específico no tengo ahí una opinión clara, me gustaría reservármela, pero me parece que desde luego sabemos que es un estupefaciente, digamos, que tiene que revisarse, ¿no? Tendrá que en su momento. Senadora, insistir en esta gratitud de parte de Javier, de parte de Walter, de su servidor y del público que habitualmente nos busca en las plataformas sociales. Le agradecemos, senadora, y ojalá que no sea debut y despedida, ojalá que haya quedado invitada a aceptar en otros momentos dialogar con nosotros. Sí, muchas gracias a ustedes tres, a Jorge, a Walter y a Javier. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Ajá. Y nada más diría una cosa al final. Ajá. Independencia económica, soberanía nacional y vamos a continuar con la transformación. Muy bien. Pues esta fue la entrevista con la senadora Laura Itzel Castillo, presidenta de la mesa directiva en el Senado de la República. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.